Hola, ¿cómo están? Viene un poco atrasado el tema de la carga del video porque tuve algunos problemas, así que vamos a tratar de avanzar con el tema que nos queda de cierre para empezar el cuatrimestre que viene con temas nuevos. Para empezar, tenemos los temas que nosotros hemos estado viendo durante el cuatrimestre, ¿sí? Vimos valor, trabajamos con indicadores de profundidad, trabajamos con línea de horizonte y trabajamos con perspectiva. A esto comenzamos a aplicar todo lo que les señalé anteriormente a lo que es la representación de el espacio urbano. Y para continuar con nuestros temas, tenemos para hacer una breve introducción a lo que es la perspectiva en el paisaje, que es un tema bastante sencillo de trabajar porque no requiere tanto proceso de trabajo como el caso de la perspectiva en el espacio urbano. Para esta clase yo les preparé cuáles son los tipos de formatos, los formatos que habitualmente aparecen en el dibujo volcados a lo que es el paisaje, ¿sí? Algo que es habitual en la representación de mis alumnos es que siempre quieren representar la totalidad del paisaje, ¿sí? Todo el paisaje en su contexto, y a veces tienen esa dificultad de que la capacidad de dibujos les juega en contra a la hora de hacerlo. Para eso existen diferentes tipos de formatos de dibujo, donde aquel que dibuja lo que hace es seleccionar un pequeño espacio de lo que va a representar, recortando el total del paisaje observado. O se aplica también a lo que es el paisaje urbano. Bien, tenemos cuatro principales. El primero es el formato compacto, donde el dibujante selecciona una pequeña parte, acá lo ven señalado, ¿sí? Selecciona una pequeña parte y fíjense en que la diferencia con los otros es que es un formato vertical, ¿sí? Le presta atención a un pequeño detalle del total, ¿sí? Pero al ser compacto no quiere decir que es un dibujo chiquito, sino que en realidad hace como una especie de zoom, ¿sí? A un pequeño detalle dentro de ese espacio de representación. Ahora, en segundo término, ¿sí? Aparece el esbelto, que el esbelto en realidad lo que hace es agrandar un poco la imagen y prestarle atención a otras cosas, ¿sí? Más allá de el pequeño detalle. Abre un poco el plano de visión, ¿sí? Permitiendo abarcar un poco más de espacio, ¿sí? El esbelto habitualmente uno lo puede observar cuando dibuja una casa, los árboles al lado, ¿sí? Es algo estrecho la representación, y intenta mostrar qué es lo que hay alrededor, dándole contexto. En el caso de el abierto y el ancho, que el abierto y ancho, que es el que habitualmente nosotros usamos, abre un poco más la visión del dibujo, dándole más contexto. Fíjense en que nosotros en el primer dibujo, en el primer tipo de formato, nosotros no vemos el camino. En el segundo apenas lo distinguimos, y en el tercero, ¿sí? En el abierto y el ancho, ya vemos que hay un camino, ya vemos cómo viene la línea de horizonte, vemos que hay unas pequeñas elevaciones de tierra. Y en el caso del abierto y ancho es el que habitualmente más usamos, ¿sí? Nos da un contexto de representación mucho mayor,
¿sí? Identificamos el lugar, identificamos qué es lo que ocurre alrededor. El panorámico, más está decir que lo que hace es ocupar un ángulo mucho más amplio, ¿sí? Acá no aparece representado porque no me daba el dibujo. Ocupa un radio mucho más amplio, ¿sí? Un ángulo mucho más amplio de representación y me permite contextualizarlo con mayor precisión. Pero para el dibujo el tipo panorámico no funciona muy bien porque lo que hace es reducir todo a muy pequeños, a los objetos terminan siendo muy pequeños y habitualmente funciona más que nada para representar montañas más en todo su esplendor. Bien, ¿para qué vemos esto? Y explico también parte de lo que es el contenido de lo que nosotros vamos a trabajar el cuatrimestre que viene. El cuatrimestre que viene vamos a trabajar con color, con pintura, métodos y técnicas de representación, ¿sí? Más que nada vamos a trabajar con color y con pintura. Y por tanto, todo lo que nosotros hemos visto en este cuatrimestre lo vamos a aplicar en el próximo con el tema que vamos a ver. Ahora, para no hacer tan largo este video, vamos a el tema que tenemos que trabajar hoy. Bueno, les decía que el tema de esta clase es la representación del espacio del paisaje, ¿sí? Aplicando perspectiva. Es un poco tramposo este tema porque en realidad la perspectiva no aparece como en el paisaje, no aparece la perspectiva como aparece en la representación del espacio urbano, ¿sí? Acá no hay planificación, no hay construcciones, a veces las construcciones son escasas y más que nada todo está a merced del crecimiento de la naturaleza y su ritmo de desarrollo. Por tanto, comenzamos con lo importante para nosotros, en nuestro caso, ¿sí? Que es la línea de horizonte. En segundo lugar, ¿sí? Supongan que yo voy a dibujar un camino, ¿sí? Y voy a dibujar un camino apuntando hacia este lugar y voy a dibujar una pequeña sierra, ¿sí? Hacia un lugar y hacia otro. Voy a dibujar una pequeña casa en un lugar con una serie de árboles alrededor. Pero para esto voy a aplicar la perspectiva sobre el camino. ¿Qué va a pasar? Se van a dar cuenta en algunos dibujos que van a ver que los caminos habitualmente no son todos rectos. ¿Sí? Y acá es como contradictorio cuando hablamos de perspectiva. Hacemos una pequeña curva dentro del el camino a dibujar. Bien, yo voy a dibujar mi camino así. Pongo el punto de fuga en un costado, ¿sí? A la derecha, y me queda todo el resto para comenzar a trabajar. Pero acá voy a hacer trampa porque habitualmente el espacio natural tiene sus propios sus lugares donde a veces es inaccesible y a veces nos juega en contra para poder circular. No siempre los caminos van a ser rectos. Y en mi caso yo voy a jugar un poco con esta premisa y voy a cambiar la posición de mi camino. Fíjense que a pesar de que no toma la línea de fuga, sino que se va achicando en realidad, es como una especie de aplicación de indicador de profundidad. Bien, ¿qué ocurre en este caso? Sigo aplicando la perspectiva, a pesar de que sea como que no se represente como se debería en la perspectiva como yo les mostré.
Bien, acá tengo ya la primera parte de mi dibujo y les recuerdo que habitualmente antes de dibujar lo que nosotros arrancamos a hacer es armar pequeñas estructuras, ¿sí?, para comenzar a dibujar. Recuerden que vamos a ir aplicando los indicadores. Acá voy a dibujar una especie de cerca. Acá voy a hacer lo mismo. Voy a dibujar una especie de montañita, no sé, esos montículos que aparecen a los costados de los caminos. Voy a ir montando mis postes. Recuerden que en la medida en que están más cercanos a mí, lo que le ocurre a las cosas es que se van haciendo más grandes. Voy a plantar un árbol en este lugar. ¿Sí? Y voy a, digamos, voy a dibujar una casa. Voy a seguir esta fuga. Pongámosle que tenga algo, una especie de silo al costado. Quiero aclarar que estoy inventando todo sobre la marcha, así que si ven que me equivoco es porque todavía lo sigo pensando. Fíjense en que no hemos dejado de prestarle atención a la línea de horizonte. ¿Qué va a pasar ahora? Yo puedo seguir agregando más elementos y fíjense que en realidad el dibujo es muy sencillo, ¿sí? Porque la cuestión acá es en realidad aprender a dibujarlo para poder después eh, empezar a aplicar color. Bien. Fíjense en que hay algo que habitualmente ocurre en los dibujos, es que los chicos cuando dibujan montañas las dibujan de esta manera. Perdón, son como A. Y dibujan las montañas así. Vuelvo a repetir, esto es como el ideograma del árbol. ¿Sí? Fíjense que acá no estamos usando esos ideogramas. Bien, puedo dibujar árboles. Puedo dibujar otro árbol. Fíjense que acá estoy usando el indicador de profundidad. Puedo dibujar árboles más lejos, ¿sí?, haciéndolos más chicos. Puedo hacer otro tipo de árbol que no sea el que dibujo siempre en los ejemplos. Y acá hay dos cosas que me interesan, una cosa que me interesa que vean. Fíjense en que no dejo puntos muertos en el dibujo. Trato de ocupar los espacios que tengo para que no me quede vacío. Voy a empezar a corregir. Voy a dibujar la puerta de la casa. Puedo empezar a hacer no me acuerdo del alambre que va con los postes. Fíjense que el alambre acompaña un poco a la perspectiva. Lo voy a hacer de la misma manera. Puedo seguir agregando cosas. Puedo agregar, no sé, un poste de... Voy a borrar este árbol porque parece que me quedó como medio... Puedo agregar un poste de luz, por ejemplo.
agregar otro en este lugar. Puedo arrojarle bien. Puedo seguir agregando más detalles, pero lo que me interesa en realidad es ver cómo yo fui poniendo cada cosa, organizándola en función un poco de la perspectiva que yo empecé a aplicar acá. ¿Sí? El silo me quedó como una especie de cohete. Le voy a hacer el... pero para ver, fíjense en que dos cosas. Primero, las montañas habitualmente no figuran como las dibujan ustedes, sino que tienen otras formas, un poco más irregular, ¿sí? Habitualmente aparecen como más aplanadas cuando están vistas desde muy de cerca. Cuando están vistas no de cerca son imponentes, pero vistas desde un poco más alejado, tienen otra consistencia, diferente a la que habitualmente dibujan. Volvemos a la línea de horizonte y fíjense que la línea de horizonte empieza a aparecer en algunos puntos, ¿sí? en otros apenas figura. ¿Sí? Fíjense que aparece en este lado, se borra un poquito, vuelve a borrarse, aparece al costado. ¿Sí? Yo puedo seguir agregando detalles, me gustaría agregarle valor, pero lo voy a dejar ahí nomás para que se comprenda cuál es la idea de la representación del paisaje. La representación del paisaje, para hacerlo un poco más sencillo, habitualmente siempre es un poco más arbitraria. Uno puede organizar las cosas, pero siempre tiene que tener en cuenta los indicadores de profundidad y la línea de horizonte al dibujar. La perspectiva no importa mucho porque, como dije hace un rato, la naturaleza no sigue la organización del espacio urbano. ¿Sí? Es un poco más... ¿cómo se llama? Flexible, si se quiere. Bueno, les queda para ustedes realizar dos ejercicios de paisaje y el cuatrimestre que viene vamos a empezar a trabajar color sobre los dibujos que ustedes han estado realizando en esta área. Así que pueden practicarlo, tomar cualquier tipo de paisajes, buscar algún tipo de paisaje en internet y trabajarlo a partir de ahí o inventar sus propios paisajes, siempre y cuando en el ejercicio, parece que soy un poco repetitivo, apliquen los indicadores de profundidad, la línea de horizonte, ¿sí? y la perspectiva. Así que este es el último trabajo, me retrasé un poco en la filmación del video, así que les pido que me lo entreguen después de las vacaciones o cuando lo tengan, y nos vemos cuando nos veamos, no sé. Así que, chao. Hasta luego.